Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales con gente interesante. Y en este caso tenemos, que no había pasado por aquí todavía, Chapo Paulaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, agradecido con lo de interesante. Ya solo puedo decepcionar a la audiencia. Sí, es para meteros presión. Sí, para que digan, uy, a ver qué... Ahora tengo que decir cosas interesantes. Claro, para ver qué nos cuenta, tal. Y así, pues, si no estáis a la altura, pues quedáis mal vosotros. Efectivamente. Bienvenido a Big One. Bien hallado. Que vienes, además, te agradezco que vienes de... Esta entrevista no la hemos hecho el día de ayer. Vienes de San Fermín. Sí. Y vienes, por fin, claro, lujuria. Sanferminizado. O sea, vengo uno como de otra dimensión, física y mentalmente, agotado y medio enfermo después de 10 días de fiestas. Pero bueno, lo he dado todo, ¿no? Que vas todos los años. Todos los años. Sí, no he faltado nunca a San Fermín, fíjate. Y siempre vuelvo con esta misma sensación de decir que me parece que soy una persona diferente, ¿no? De la que fue hace 10 días. Me habían pasado tantas cosas y tantas vivencias, cosas tan divertidas, ¿no? Haberme quedado dormido de pie en tantos sitios y luego haber vivido de cerca pues el fenómeno del toro, ¿no? Uh-huh. La fiesta. Pero ¿desde cuándo llevas yendo a San Fermín? ¿Cómo empezó? Mi padre, sanferminero, y mi madre. Entonces yo iba a San Fermín de crío. Entonces iba de niño, me fui haciendo grande, me fui dando cada vez más mayor. Entonces cuando tenía 15 años, mi padre me llevó una mañana, sí, a las 6:30 de la mañana me despertó de sorpresa. Él había sido corredor hasta que yo había nacido. Y luego lo había dejado de correr hasta que yo tuve 15 años. Pues yo había cumplido 15 años la víspera. Me dijo, levántate, que nos vamos a correr el encierro. Y yo, ¿cómo? Fue un escalofrío, ¿no? Me dijo, sí. Bueno, si quiere, no me preguntó ni siquiera si quería, porque era obvio que quería. Y entonces me llevó a correr el encierro. Y entonces mi padre estaba enfermo. Él pensaba, yo creo que me llevó a esa edad tan temprana, que incluso ya entonces era un poco escandaloso. Bueno, si lo hace ahora, lo meten en la trena, ¿no? Va para adelante, ¿no? Y porque él estaba enfermo y él creía que no iba a vivir mucho tiempo más, ¿no? Entonces, digamos que yo estaba llegando a la vida y él se estaba yendo, ¿no? Y coincidimos ese día en el encierro. Y luego algunos días más. Luego vivió algunos años más. Afortunadamente terminó falleciendo de esa enfermedad. Y corrimos juntos el encierro. Y fue uno de los días más acojonantes de mi vida, ¿no? ¿Qué sentías en tu primer...? O sea, lo sigues corriendo a día de hoy. Uh-huh, sí. Ahora luego hablamos con el presente, pero tu primer encierro... O sea, cuando vemos esas imágenes, sobre todo gente que nos estará viendo de Hispanoamérica, sí, que dirán, estos están locos. Claro. Bueno, en el primer encierro mi padre me dijo una cosa que yo creo que tiene toda la razón. Que me dijo, hoy es el día que menos miedo vas a tener porque todavía no sabes lo que es. Entonces, yo escribí un libro que se llama 7 de julio, publiqué con Libros del Caos sobre el encierro, San Fermín, mi vivencia que es la de cualquiera que ha corrido el encierro. No te creas que yo soy Superman ni nada por el estilo. Entonces, yo lo traduje como todavía no sabes lo que es el encierro. Pero Larry Belcher, que es uno de los personajes del libro, que traduce el libro, en inglés dijo, you don't know what the fear is. O sea, hoy es el día que menos miedo vas a tener porque todavía no sabes lo que es el miedo. Y tenía razón. Es decir, no sé en qué sentido me lo dijo mi padre, pero es verdad que la primera vez estás muy nervioso porque vas a lo desconocido, pero cuantas más veces corres, más miedo tienes, porque más has visto. Uh-huh. Es algo que se va acumulando, ¿no? Porque has visto ya muchas cosas y luego la mala suerte o el leñazo, ¿no? Te va acercando. Es helicoidal, ¿no? Tú estás en el centro y entonces le ha cogido a uno, pero luego te das cuenta que en tu cuadrilla le han cogido a muchos, ¿no? Y ya solo quedas tú. Y esa sensación es dura y va pesando hasta que hay un momento en el que supongo que te retiras, ¿no? Uh-huh. Esta pregunta es de mal gusto, pero claro, para saber cuántos años llevas corriendo los encierros. Yo tengo 48, acabo de cumplir. O sea, 33 años. 33 años, sí. Salvo un año que no corrí cuando nació mi primera hija, que me corté la coleta, pero me creció rápidamente. y el año de la pandemia, claro. ¿Y has tenido sustos gordos?
Sí, sustos sí. Lo que he tenido mucha suerte, entonces nunca he sufrido ninguna lesión que me haya modificado la vida en adelante, ni he tenido cornada, no he tenido una cornada fuerte. Sí que me he roto los ligamentos, me he roto la mano, me ha pasado la manada por encima, he tenido traumatismos craneoencefálicos, pero no he tenido... Yo estoy en la lista VIP de San Fermín, porque siempre está muy cerca, pero casi siempre he llegado a almorzar. Uh-huh. Y ahora tienes más miedo. Claro, sí, cada vez tengo más miedo. Sí. Y a pesar de todo lo vences, como los toreros. Sí, porque es más miedo a que te venza el miedo, ¿no? ¿Cómo será ese día en el que te des la vuelta, ¿no? Y digas, pues ya está, ya no lo he podido hacer, se acabó. Es como para un corredor del encierro, pues se te arrancan una mano, ¿no? O sea, te amputan algo. Tengo más miedo a eso que al propio encierro, ¿no? ¿Cómo será la vida sin es decir, ya nunca más voy a hacer esto? No sé, ¿no? Supongo que sucederá algún día. Espero que suceda porque tendré que caminar hacia la luz, ¿no? En algún momento. De 48 años, eso es mucho. Sí, ya más arriesgado, claro. Claro. Y hay que entrenar mucho, hay que hacer mucho ejercicio durante el año para estar un poquito... Claro, porque quizá hay algunos que tengan la imagen de que son unos locos que están ahí de fiesta pasados y dicen, pues salimos a correr. Sí. No, o sea, esto tiene una técnica, tiene una preparación. Sí. O sea, es que no es llego y venga, va, hoy me atrevo y salgo. Claro. Hay algún loco que lo hace, pero vamos, que no es el caso de... No, tú te das cuenta de cuando la gente sabe lo que es el encierro y no por el careto que tiene a las 8 menos 5. Y por lo que rezan, ¿no? Ahí no hay ni un ateo. Ni uno. O sea, a las 8 menos 10, ahí creen Dios hasta el último. Eso me juego las pelotas, vamos. Con perdón. Pero sí que te das cuenta que hay gente que tiene sueño o que está un poco como diciendo, bueno, a ver cuándo llega esto. Y entonces tú sabes que ese no sabe lo que es el encierro. Que hoy es el día que menos miedo va a tener. Y hay mucha gente de paso. Hay algunas personas que no saben lo que es, que no entienden muy bien, que preguntan cada vez menos en qué sentido vienen los toros, o si uno corre hasta el final, cosa que es absolutamente imposible, claro. El toro te rebasa, ¿no? Y lo que pasa es que cada vez son menos, ¿no? La conciencia de la gente cada vez es mayor. Sí, es verdad que se ha hecho un esfuerzo sobre estas también, por ejemplo, el tema de grabar, que está tan de moda con las redes sociales, sí. Correr el encierro, pues siempre ves algún extranjero, o no extranjero, también españoles, que van con el móvil grabando, que eso está completamente prohibido. Totalmente. Claro, porque condiciona tu carrera. Claro, y condicionas a los demás. Pues claro, si tú no... efectivamente. O sea, a veces los sustos vienen por ese lado, ¿no? El típico inconsciente que se cae y te hace tropezar a ti. Sí, o por ejemplo, hay uno de los grandes problemas que suceden es que el momento de la carrera, que es violento, la gente tiende a pararse. O sea, que no corren. Entonces hay gente que se queda como mirando hacia donde estás tú. Tú llegas con los toros y hay un tipo mirando. Tú, o sea, claro, no sabes qué hacer. Entonces, o gente que se va parando, o gente que se agarra. Son movimientos automáticos que tiene como instintivos, que tiene la gente que no sabe correr, ¿no? Pero yo creo que el encierro de Pamplona ha criminalizado excesivamente al debutante. Porque todos los que han estado ahí, y yo llevo más años que la pana, hemos tenido una primera vez. Es verdad que alguien que no haya dormido, añade un poco de riesgo innecesario, aunque que un corredor del encierro que va a correr le diga a otro, vas con una gorra, ¿cómo haces esta locura? Hay que ser prudente. Pues le podría responder, pero no me vas a dar lecciones de prudencia, ¿no? No somos quienes para dar lecciones de prudencia. Y luego el encierro de Pamplona no hubiera podido ser como es sin la cantidad de gente que hay. Y luego sin ese caos maravilloso en el que tú entras en algo con un tipo que a las 8 menos 10 está leyendo a Rilke, que no tiene absolutamente ni idea, y tú lo compartes en igualdad de condiciones. Yo estoy muy en contra de esta jerarquización que se pretende de los corredores entre profesionales, que nadie es profesional, naturalmente, pues nadie cobra, y amateurs o inconscientes, ¿no? Y creo que está mal. O sea, creo que el encierro es algo que tú compartes
con peña que no sabe dónde está. Entonces, si tú no quieres jugar a ese juego, ese es el juego salvaje. Si no quieres jugar a ese juego, pasa nada. A las 8 de la mañana se está en la cama de maravilla, con un colacao delante de la tele viéndolo, o en un balcón, se está muy bien. Es decir, que cuando tenemos ya más edad o vamos teniendo más experiencia, el encierro nos importa y empezamos a ver cosas, ¿no? Entonces decimos, es que los toros cada vez van más juntos, cada vez corren más en las fincas, con lo cual cada vez se caen menos los toros más atletas, hay menos huecos, es más difícil correrlo, hay mucho guiri que no tiene ni idea de lo que pasa. Entonces, cada una de esas cosas te añade una razón a el que sobra eres tú. Yo creo que hay un momento en el que yo sobro más que un tipo que no tiene ni idea de 20 años. Porque tiene derecho a hacerlo. Y esa es la gracia. Si tú repartes un carnet, te lo cargas. ¿Dónde empieza ese carnet? ¿Quién hace el examen del encierro? ¿Quién hace el examen del caos? ¿Cuáles son las leyes del caos? ¿Qué patrón vamos a dibujar en el vuelo de las palomas, ¿no? No tendría sentido. Lo dinamitaríamos. Tiene que seguir siendo como es. Si uno no está conforme o no se siente cómodo en ese caos, que es lo normal, pues no tiene más que no ir. Esto que comentas, no recuerdo el año, tú seguro que te acuerdas, que se montó un mogollón justo a la entrada de la plaza. ¿Qué año fue esto? ¿14? Sí. Bueno, el 14. Y... No, Es que no me acuerdo. El 12. El 12. Y entonces hubo muchas críticas, un poco lo que tú decías, ¿no? Es que claro, esto pasa porque es gente que no es experimentada, inconscientes, como si... Ahora os preguntaré si no es que acaso son todos inconscientes. Claro, como si nosotros fuéramos muy conscientes. Y entonces hubo muchísimas críticas, recuerdo decir, es que esto ha pasado por culpa de los corredores que no son experimentados, que claro, se meten aquí sin saber. Claro. En realidad no fue así, o sea, fue pues un poco... Un error. Un error, un accidente, sí. O sea, que al final también es parte de... O sea, imagínate si estuviese todo automatizado, qué gracia tendría entonces, claro, ¿no? Claro. Fue un accidente porque se abrió una puerta y entonces media calle, media entrada al callejón, al ruedo, quedó taponada. Pero puede suceder pasado mañana. La tragedia en el encierro no solo es que vaya a suceder, sino que está preparado para que suceda. Es decir, han muerto 15 corredores en los últimos 50 años. Estadísticamente son muy pocos. O sea, de 2 millones de soldados que salen al campo de batalla han muerto 15. Es una guerra muy incruenta, que es mucho más peligroso conducir. ¿No? Probablemente. Sí, pues estadística, sí. La estadística dice que es más peligroso o más similar, ¿no? Pero está hecho para que suceda. Es la representación civilizatoria o fundacional de una civilización, quiero decir, de la desdicha. Entonces, la desdicha y la suerte que juega entre la buena y la mala suerte y se van persiguiendo, la supervivencia y la caída, necesitan que haya una caída. Necesitan de la muerte. Necesitan de la muerte y ojalá cuantas menos posible, y cada vez que muere un compañero nos parte el corazón. Pero necesita de la muerte para seguir adelante, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de ella y pensamos, como no pasa, hay un año en que no hay muchas jornadas, pero vamos a ver morir a un tío o a una tía en cámara lenta en Pamplona. Y eso va a pasar, y tenemos que tenerlo en la cabeza, todo el mundo, porque está hecho para eso. Es decir, el Minotauro devoraba a X personas al año. Y es así. Y el toro mata a la gente en España. Si no, no tendría sentido. Sería como una prueba, pues como el perrotón, ¿no? Van a correr la peña con su perro. Pues muy bien, ¿no? Pero esto no es el perrotón. Esto es el Minotauro se cobra un precio, en jóvenes, en su máxima vitalidad. Bueno, pues eso fue Matthew Peter Tasio, hace 30 años lo vimos morir. A lo nuestro, ¿no? 22 años tenía el pibe. Estaba después, había terminado la carrera, tenía un puesto en Motorola. No sé, igual tenía una novia. No sé si, el otro día lo escribía yo, no sé si conoció la Toscana, ¿no? ¿Qué pensó en ese último momento en el que decía, help me? Ya nadie podía ayudarte porque te atravesó el pecho un toro, ¿no? Joder. Bueno, eso en la sociedad y la España del disclaimer, en los contratos con miles de cláusulas y el algoritmo que predice absolutamente todo y la IA pues es una excepción maravillosa.
Ujú. ¿Has notado cambios? Porque es verdad que la tauromaquia, o sea, ha ido por fases, sobre todo en los últimos años, quizá muy rápido incluso. O sea, yo le diría que estamos en un repunte de gente que quizás más aficionada, los jóvenes, Sí. lo ves en la Plaza de Madrid, por ejemplo, que está lleno. ¿Y tú has notado cambios en estos años en San Fermín? En el encierro sí, muchos. Sí, porque, por ejemplo, el toro corre desde hace 15 años, 20 años, empezó a correr en las fincas, a ejercitarse. Porque antes era el toro un animal que estaba ahí, que corría cuando le daba la gana, es decir, poco cuando un toro de 4 o 5 años, unos pechos así, y entonces empezaron a correrlo. Con lo cual el toro estaba acostumbrado a correr en manada, con lo cual se perdía menos, las manadas se rompen menos. Luego pusieron antideslizante, con lo cual eso también cambió las cosas. Y ahora ha habido otro cambio que es dos generaciones nuevas de corredores. Ahora hay una generación de corredores de 18, 22 años que son unos pibes que están muy preparados físicamente, que son unos atletas, que tienen una cabeza extraordinaria, que saben de toros muchísimo, que tienen un corazón como una sandía y que están corriendo de maravilla, ¿no? Todos esos factores hacen que el encierro cambie. Manadas más juntas, los chicos se meten más, mucho más cerca. Hay cosas malas, por ejemplo, que a mí no me gustan. Yo no soy nadie para criticar el encierro, ¿eh? Uh-huh. Es algo mucho más grande que yo, pero, por ejemplo, hay una batalla por entrar en la cara del toro, que a mi entender rompe el compañerismo del corredor. Eso sí me parece feo. Por ejemplo, cosas malas, ¿no? Pero hay otras muy buenas, ¿no? Y se corre cada vez más cerca. Si uno le deja 1 metro al toro, se van a meter 2 tíos como si fueran Banzai, ¿no? O sea, suicidas, ¿no? En el avión, ¿no? Uh-huh. Es una locura. Ha cambiado mucho. Pero hay una corriente ahora que piensa en si podemos volver. Oye, si volvemos. Yo creo que el encierro no hay que tocarlo. Es como el coche de Regreso al Futuro. O sea, no es a los botones ahí. Aquí venimos en algo que tiene 20.000 años. No toquemos mucho esta historia, ¿no? Uh-huh. Queridos amigos, ya saben que este proyecto B1 Media es un proyecto independiente y libre. Y lo es gracias, en gran medida, a ustedes, a todos aquellos que colaboran con nuestro club de socios que permiten que tengamos esa independencia y esa libertad a la hora de expresarnos. No siempre estaremos de acuerdo, pero desde luego no tengan la más mínima duda que lo que aquí se dice en libertad y siempre intentando buscar la verdad. Así que les animo a que engrosen las filas de ese club de socios dentro cada uno de sus posibilidades. Ya saben que hay varios niveles, bronce, plata, oro, platino o diamante, y que colaboren con este proyecto y formen parte de la familia de B1 Media. Así que ya saben, háganse socios y su ayuda es muy importante. Muchísimas gracias. Esto quizás solo el pueblo español sería capaz de decir, porque claro, muchos pensarán, ¿pero qué sentido tiene? Hoy en día, en la época en la que quizá todo tiene que tener sentido, claro, o bien material, o bien a corto plazo, es complicado explicar por qué haces esto. Claro. Pero racionalmente, dirías, es absurdo. Claro. Padre de familia, claro, correr, te pueden matar, o sea, la probabilidad es baja, pero puede ocurrir, o puedes tener un susto grave que te cambie la vida para siempre. Gratuitamente. Claro, o sea, no, en el fondo dices, ¿para qué haces esto? ¿No? Claro. O sea, ¿qué sentido tiene? Yo creo que nos acercamos a la muerte para sentirnos más vivos. Y eso es un petardazo que sucede dentro de nosotros, los que estamos dentro, o dentro del público de la plaza, o dentro del público del encierro, y de una ciudad entera, y de un país entero, no solo en San Fermín, sino en las fiestas, que vive unas fiestas de manera distinta. No es el Oktoberfest. O sea, esto no es el Oktoberfest, que me parece muy bien y es genial, ¿no? Bueno, para el lado de... pero no es eso, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que nos acercamos a la muerte para sentirnos más vivos. Eso por un lado. Después, estamos en las fronteras de la dimensión de lo humano, donde nada se puede explicar al 100%. Porque fíjate, muchas veces se dice, los aficionados a los toros sois ungas, ¿no?
que vais con una lanza ahí, y sois unos trogloditas. Y yo digo, no, los trogloditas estaban cerca de los animales. ¿Cuándo se separa el Homo sapiens o el humano del mono? No quiero decir esto porque seguro que viene un antropólogo y me dice... No era esta, era tal. Era otra. Bueno, bien, nos entendemos, ¿no? Se separa el día en el que se deja de... O sea, supera su instinto de supervivencia para vivir su naturaleza en toda su dimensión. Necesita algo más, se convierte en infinito. O sea, mi perro no necesita ponerse delante de nada. Mi perro no necesita nada. Un conejo necesita una madriguera, pero no es un ser infinito. En cambio, el ser humano sí. Y de esa infinitud, pues caben muchas cosas, ¿no? Cabe nuestra espiritualidad y caben muchas cuestiones que no son perfectamente racionables. Ni las podemos medir, ni las podemos poner en una fórmula. Y ahí todos podemos mirar dentro de nuestro interior que hay espacios que no se pueden explicar. Yo creo que el de jugarse la vida, porque sí, para ser plenamente feliz, es una de las paradojas que explican nuestra naturaleza absolutamente vanguardista dentro de las demás especies de animales, y no me considero un animal. Cuando a mí me dice, tú eres un animal, me dijeron una vez en una tertulia de tele. ¿Ah, sí? Sí, un veterinario me dijo, usted es un animal. Y digo, no, yo soy una persona. El que es un animal es usted, que es un bárbaro, que confunde a los demás animales con los seres humanos. Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Un perro, ¿por qué un perro no lo sé, ¿no? Un conejo no, una gallina, ¿no? ¿Por qué las gallinas se tiran al suelo? Porque se escapan de su presa, se hacen las muertas, ¿no? Pero nosotros no, nosotros somos seres infinitos y en esas fronteras vivimos suspendidos en esos interrogantes que son maravillosos, ¿no? Y yo creo que el toro, en todas sus dimensiones, en primer plano, viviendo el uno en primera persona, de una manera muy primaria, como puede ser un encierro, anónima, hasta la sublimación de todo esto, que es la delegación en el torero del pueblo que se pone delante, pues ahí eso no tiene explicación. Además, el ser humano es la única criatura del planeta Tierra que se cuestiona su propia existencia. Claro. Una cosa que no ocurre con los animales. Claro. No se cuestionan yo por qué estoy aquí, qué para el futuro. Claro. No tiene tampoco esa necesidad, ¿no? De, venga, vamos a hacer esto para vencer al miedo, a la muerte. Claro, voy a vencer a la muerte y encima, ¿no? En la Plaza de Toros. Voy a vencer a la muerte y encima voy a llenar ese camino de belleza. Voy a derrochar belleza y donosura, ¿no? Y ole, ¿eh? A mí no me han dicho lo de eres un animal, pero sí que me han dicho muchas veces cuando me reconozco públicamente, en numerosas ocasiones, que me encanta, que Sí, para mí lo sí. máximo es la tauromaquia. Eres un defensor. Me dicen enfermo. esto, que soy mala persona. Digo, coño, digo, esta me parece de top. No, claro. Es que tienes que ser mala persona, seguro. Digo, cabrón. Claro. Es que, ¿Por qué? Hay varias cosas, ¿no? Lo de mala persona está muy bien. Está bien tirado, claro, porque dices, no, ya no eres animal, no, eres mala persona. Eres un mal animal. Sí. O sea, dices, no, tú seguro, pues, si te gusta esto, tienes que ser mala persona. Claro. Dígame, pues no. Intento, por lo menos en mi día a día, lucho contra mis instintos negativos como ser humano, para precisamente ser buena persona y tal, pero no, es como, si te gusta ver esto, pues se confunde que yo, no conozco a nadie que dice, yo voy a la Plaza de Toros a ver cómo matan un toro, yo no voy a eso. No, claro, nadie. No conozco a nadie que vaya a eso. No. Hablando con Francis Wolff, con el antropólogo, durante mucho tiempo en la defensa de los toros, pensamos en que la gente no había por qué explicarle por qué íbamos a los toros. Porque a mí no me tienen que explicar la gente lo que hace. Yo iba a los toros porque me da la gana, es suficiente. No te entiendo, a la gente no hay que entenderla. No comparto, bueno, mejor que no compartas, ¿no? Pero hablando con Wolff, decía una cosa que era fantástica, ¿no? No era Francis Wolff, era... ahora me vendrá el nombre. Antropólogo francés. Así que escribió un libro sobre explicando racionalmente las cosas. Él es Francis Wolff. El otro es... Bueno, me vendrá el nombre ahora. Lo busco mientras. Que estoy... Hashtag de Resaca San Fermín. Sí, totalmente. Entonces, sí. Entonces, pero él decía que vamos a los toros a concebir nuestra propia muerte. Concebimos nuestra propia muerte y nuestro comportamiento ante la muerte. Y en la bravura
tiene muchos libros sobre el rito de la fiesta, los toros. Y que en la bravura de ¿Zumbiel? François Zumbiel, perdón. François, perdóname, que se me ha ido... Yo no me voy a hacer el listo, yo lo he encontrado aquí en Google. François O sea, que Zumbiel. conste en acta, que Ahí no sabía quién. Ahí está. Y entonces François decía que íbamos a concebir nuestra propia muerte. A concebir que era posible el honor en nuestra muerte, tanto del animal como del... Porque al final les otorgamos virtudes y defectos humanos, ¿no? La valentía y la cobardía, o lo que se llama la bravura y la mansedumbre, entiendo yo, ¿no? Y hablábamos de eso, pero el hecho de que sea mala persona o buena, joder, yo ya le doy la vuelta y yo ya voy A calzón quita. a calzón quitado. Entonces ya digo una cosa, pero vamos a ver, ¿quién es mejor persona? ¿Quién es mejor persona? ¿El que salva a su perro de un incendio en lugar de a un extraño? ¿O el que salva a un humano asesino en vez de a su perro de un incendio? Yo entiendo que es mejor persona el que salva al asesino, porque tiene una noción de humanidad compartida frente a otros animales, ¿no? Es decir, es buena persona el cocodrilo de 6 metros del río Mara cuando se va comiendo a las crías de ñus, ¿no? Allí como si fuera un bar de sushi. Es decir, que no tiene sentido, ¿no? Pero está el asunto de la empatía. Es decir, al antitaurino el animal le da absolutamente igual. Absolutamente igual. Es un absoluto censor de corazones de personas. Y es, como buen puritano, es un censor. Entonces, a él no le importa en realidad lo que estás haciendo el animal, sino lo que le jode en realidad es lo que tú estás sintiendo. Y entonces eso es lo que le aterra. ¿Qué es lo que estás sintiendo cuando tú ves a otro, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al tipo de Irán cuando ve a una señora enseñando las cachas en la playa? Piensa, ¿qué estará sintiendo la gente al ver esto? ¿Explico, no? Uh-huh. Y claro, si empiezas a aplicar eso de mala persona, pues terminaríamos ya con muchos de los fenómenos culturales. Por ejemplo, yo comparo siempre con El silencio de los corderos, en los que he pasado un rato buenísimo en el cine, con una peli donde se comen a la gente, tío. Y es que el caníbal me cae bien, porque Anthony Hopkins cae bien. Entonces, lo hace muy bien en la peli también, claro. Lo hace muy bien. Entonces te cae bien. Hay momentos que dices, que tío, este tío tiene... Entonces, ¿eres una buena o una mala persona? Eres un ser humano, viviendo el hecho cultural que está muy por encima de la medición de faldas de toda esta gentuza, ¿no? Que en realidad son unos pijos, porque en realidad lo que detestan es el agro. Van por ahí siempre como, ¡ay, voy a pisar una caca!, ¿no? ¡Ay, un hombre con sombrero de paja, qué feo es! Camisa de manga corta y va fumando una faria. Y entonces desprecian. ¡Ah, huele a puro! ¡Qué asquito me da! ¿Sabes? Yo que soy un urbanita de Malasaña. Entonces esa gente y tal, ¿no? Son como seres bárbaros que no han adquirido mi... Qué poco sofisticados. Qué poco sofisticados son, ¿no? Sí, es verdad. Yo que estoy leyendo, ¿no?, todo el día a Derrida, ¿no? Bueno. Sí, es verdad. Son unos bárbaros, lo siento. O sea, si tú eliges, como decía la presidenta del PACMA, entre darle la pastilla a tu madre o a tu perro, eres un bárbaro, tío. O sea, si este país hay una ley, es que me mosqueo, cuando hagas así con las gafas, signo de mosqueo, ¿sabes? Cosas así. Y de edad, ¿sabes? Cuando haces así con las... Sí, ya es... Te haces mayor. En este país hay una ley que dice cada cuántas horas tienes que sacar a tu perro. En este país no hay una ley que dice cada cuántos días tienes que llamar a tu abuelo. No hay una ley que dice cuánto tiempo tiene que salir tu abuelo en la silla de ruedas a dar una vuelta por la calle para que le dé el aire y un poquito el sol. Ni cuántos besos tienes que darle a tu madre. Eso no hay leyes, ¿eh? Tú puedes abandonar perfectamente a tu abuelo en una residencia y nadie te va a decir nada. Y tú no vas a ser una mala persona. Pero ahora, cojo, a tu galgo, ¿sabes? Tienes que sacarlo no sé cuántas veces al día. Y entonces tienes que esterilizarlo, tienes que no sé qué, no puedes sacrificarlo, no puedes no sé... Bueno, es que eso es un país de buenas personas, pero es un país de bárbaros. El país donde cuando el ser humano triunfa,
cuando ese Morante de la Puebla triunfa en Madrid y la gente se alegra del triunfo del hombre frente a la bestia, eso es un país humanista. Si se alegra, como se alegran los otros, de la acogida, es un país bestializado, porque se alegra del triunfo de la bestia. Que es verdad que además esto en el extranjero, y cualquiera que sea aficionado de vivir en el extranjero, si sale el tema del bullfight, tienes como que flipan. Sobre todo a mí, yo recuerdo cuando viví en Londres, un compañero de trabajo que era holandés. Entonces, es que los españoles te venían con el rollo este, es que esto es por civilizar, porque te venían con el rollo este de soy holandés. De, bueno, a ver, estás 11 meses trabajando para estar un mes viviendo como vivo yo todo el año en España. Pero bueno, quitando esa parte, tú tienes un país en el que los ancianos huyen para que no los carguéis, tío. Claro. O sea, yo la prostitución no estoy en contra. Ahora, que tengas como un escaparate, como si fuera una charcutería a mujeres, ¿de qué coño me estás contando? Claro. O sea, soy infinitamente superior mi civilización para entendernos que tú, que sí, la bolsa de Ámsterdam, la primera, lo que tú quieras, me da igual, infinitamente superior a nivel de civilización. Claro. No sé, ¿cómo lo ves tú? Claro. Te vienen dando lecciones, ¿de lecciones tú de qué? ¿Y qué me dices, de la relación que tienen, por ejemplo, en Japón? Con la otra edad, ¿no? Con los otros, con la compañía. O sea, tú compárame Cádiz, ese Cádiz donde antes se decía que había muchas cacas de perro, que por cierto Cádiz está más limpio, que te puedes hacer unos huevos fritos en el suelo. No hay ni un pis de perro, ¿vale? Yo que me considero euskaditano. Euskaditano. ¿Qué es más civilizado? ¿Cádiz, donde las maris se gritan de un lado a otro del balcón y bajan con la bata a tirar la basura y tal y cual, y hay gente que piensa que hay que subtitular a las chirigotas? ¿O Japón, donde muere la gente sola y se enteran a los 8 meses? Bueno, Cádiz, naturalmente. Es decir, la relación cualquier pueblo taurino es mucho más civilizado que aquellos pueblos absolutamente desnaturalizados, ¿no? Sí, además en Japón es precisamente eso. Claro. O sea, no tienen contacto humano, tienen unos índices de suicidios bastante elevados, la cuestión del sexo ya ni hablamos, ¿no? Pero, y dices, joder... la utilización del sexo del otro como prácticamente, bueno, tan objeto que ya hay un momento que prefieren el objeto, ¿no? Sí. O sea, Japón, a mí cuando yo estuve dije, esto es una sociedad enferma. Ya no, pero no habla nadie en el metro. A ver, claro, no quiero que venga un tío con reggaetón y un altavoz, coño, entiéndeme. Pero prefiero el metro de España con gente hablando normal que ese silencio absoluto de Japón. Hombre, claro. Esa deshumanización. Claro. Oye, y un respeto yo, de verdad, para todos. No tengo nada en contra de los japoneses. No, yo tampoco. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Sí, sin duda. Sí. Ahora, pero abramos más el debate todavía, venga. Va un poco más. Si tenemos que preguntarle a los holandeses, a los gringos del PETA, a los canadienses y al tal, sobre si podemos matar toros, tenemos que preguntar a los iraníes y a los de Arabia Saudí si pueden trabajar las mujeres. ¿Y pueden ser jueces o no? Porque podemos abrir todos los debates. Sí, claro. No, vamos a abrir los debates. Pues así llegamos hasta el infinito prácticamente. Claro, entonces a mí me dijo, es que hay gente, me dijo una periodista de Marbella, es que hay mucha gente en Marbella que son visitantes y que dicen que no les parece bien esto. Y le digo, es que hay muchos visitantes en Marbella a los que les parece mal que usted esté trabajando y que no lleve la cara tapada con un burka. Sí, con un niqab. Sí. Entonces, claro, bueno, pues un poco absurdo, ¿no? Yo creo que además es el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo es una nación de naciones, ¿no? Nuestra Españita, ¿qué dices tú? Sí, nuestra Españita, que es contradictoria, que es bonita, ¿no? Que está un poco sucia, un poco escacharrada, que sobrevive a malas penas, que se ríe, ¿no? Es verdad. Esto te lo decía Valle Inclán, creo, que decía que en España puede faltar el pan, pero nunca el ingenio y el buen humor. Claro. Yo muchas veces, yo digo, comer no vamos a comer, ¿no? Pero no, que nos vamos a reír. Incluso con el sanchismo. ¿Cómo está pudriendo nuestra Españita? Que es verdad que hay personajes, luego te hablo de Ábalos. Sí. Pero el sanchismo primero como concepto. Sí. O sea, ahí yo reconozco a veces que me río, pero cuando lo piensas en frío no es para reírse, es para llorar. No, es terrible porque desmonta cosas muy importantes, ¿no? Que son la arquitectura moral occidental, ¿no? Entonces nosotros
somos Mediterráneo y somos Occidente porque tenemos una arquitectura moral y ética. Eso es parte de lo que somos. Y eso lo destruye el sanchismo. El sanchismo es un movimiento, una acción política que llega a mearse en absolutamente todos los límites morales, además haciéndolo a propósito, es decir, haciéndolo gala e identidad de ello. Y eso es terrible, porque una vez que se destruye esa verdad de lo que está bien y lo que está mal, en un consenso más o menos que puede estar de acuerdo en lo que está bien y lo que está mal, un Marqués y un Punky, que son la España de los 90, de los 80, de los 2000, pues roto eso, ¿qué nos queda, no? Ya no hay nada, es que no hay absolutamente nada. Hay unas leyes. ¿Qué son las leyes? Si no remiten a unos constructos, o sea, si no son unos constructos sobre unas cosas que tenemos en común, ¿no? Y el sanchismo destruye eso continuamente. Es una minería extractiva del bien, ¿no? Para sustituirlo por otras cosas, ¿no? Y eso a mí me da mucha pena, me da mucha lástima. Y me da lástima no porque lo que suceda en este momento, ojo, me da mucha pena porque luego es muy difícil de volver. O sea, el siguiente no va a jugar a Mariano Rajoy. No, eso no va a pasar. Porque no se lo van a permitir. Porque las destrucciones morales son cuesta abajo, son barrancos de estos que bajan los tíos con las mountain bikes, ¿sabes? A 300 por hora, ¿no? Pero luego hay que subir eso. Entonces subir es muy difícil, pero bajar es muy fácil. Ahora estamos bajando, o sea, pero cuesta abajo y sin frenos. Entonces eso es muy complicado. ¿Cómo vamos a volver a eso? Pues es terrible, ¿no? Y luego el populismo, yo creo que el sanchismo es un populismo de libro, lo que está consiguiendo y lo que pretende con su mentira constante no es la sustitución de la verdad, de una porción de verdad arrancada y sustituida por una porción de mentira, sino que lo que pretende es que no pueda ser posible la conjunción de las personas sobre la verdad. Que no puede haber un consenso, que 2 más 2 son 4. No lo sé. De hecho, hace poco se cumplía aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, de su asesinato, y yo era muy pequeño, pero sí que recuerdo la reacción social, en fin, era como todos al unísono de una sociedad sana que no estaba corrompida moralmente, que quizá a mí me parece la peor corrupción de todas. Claro. Por encima incluso de la económica, de prostitución o de la institucional. O sea, para mí la peor porque de la corrupción moral deriva todo. Sí. Y dices, coño, ahora lo que te das cuenta es gente que, a pesar de haber visto pues cómo se pactaba con el brazo político una banda terrorista, siguen apoyando. O sea, si tú traspasas esa línea roja, si tú llegas al punto de justificar eso, que podía haber sido tu madre, pero al menos es como a mí no me ha pasado, da igual, hay que ser muy idiota para decir, no, como a mí no me ha pasado, no aprendo de la experiencia ajena. En Hipercor podía haber estado tu madre, o en otros tantos atentados, o tu padre podía haber sido guardia civil. O sea, te podía haber pillado a ti. Claro. Y a pesar de todo, tú has justificado eso. De hecho, no le ha pasado factura a, digamos, el sanchismo. Le está pasando factura de las putas. Sí. A mí eso me parece una sociedad enferma. Moralmente enferma. Claro, decir. claro. Bueno, es que, vamos a ver, es que las escrituras de esa religión se llaman manual de resistencia. O sea, es absolutamente lo contrario a un héroe. O sea, las escrituras que teníamos de Gregorio Ordóñez eran manual de morir por los demás y de matarse por los demás. Y esto de verdad que cuando lo digo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y ahora celebramos, bueno, pero sobrevive. ¿Qué es eso de sobrevivir? No hay que sobrevivir, hay que vivir. Y para vivir hay que estar dispuesto a morir. Para vivir con cierta altura, con la cabeza alta un mínimo, como para decir, soy una persona, no soy un animal que supervive, ¿no? Que sobrevive. Volvemos a lo de antes, el animal que sobrevive, ¿no? Esa es una sociedad animalaria. No, la alimaña, ¿no? El elogio de la alimaña. Claro, en ese elogio de la alimaña es muy difícil meter a un Miguel Ángel Blanco.
o a un Jiménez Becerril, o a un, yo qué sé, todos, ¿no? Es imposible porque no caben. Por eso los expulsan. Es decir, que no solamente está el ejercicio cínico de olvidar a la víctima para blanquear al asesino y pactar con él. No a un asesino heredero remotamente de un movimiento político, no, de un tío que le humea la pistola. Es que le sumea la pistola. Es que hay 37 en las listas de las municipales. Entonces, no solo lo haces para pactar, sino que en el propio movimiento político de la supervivencia, el héroe no existe. El héroe es un gilipollas. O sea, en el sanchismo, Gregorio Ordóñez es un imbécil. ¿Qué es eso de un tío que sabe que le van a pegar un tiro y se mantiene en sus 13 por defender los principios de la libertad? Y saben que en cualquier momento van a entrar en la cepa, y si no es en la cepa, va a ser en el Gandarias y le van a volar la cabeza. Pues para el sanchismo, no digo yo que voy a intentar reformular mi frase, ¿no? La figura del héroe para el sanchismo es un imbécil. Voy a retirar que Gregorio Ordóñez es un imbécil para el sanchismo porque probablemente esté siendo excesivo no lo e creo. injusto, ¿no? Pero voy a bajar marchas, ¿no? Venga, voy a reducir a segunda y voy a decir que el héroe, y en este país es lo que es gracias a los héroes que defendieron la democracia, son imbéciles. Y muchos de ellos eran de su partido, tantos de su partido. Porque ellos mismos que están haciendo esto han cargado las cajas de los cadáveres de sus amigos. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso de descomposición moral de esta acción política para que eso haya sucedido? A mí me asusta, ¿no? Me asomo a ese precipicio con mucho miedo. Lo peor de todo que esto que estabas contando es que si uno se pregunta ¿para qué dieron su vida? La respuesta es trágica. Claro. Y es al final, o sea, tú lo que contabas, yo confieso, uno nunca sabe lo que haría, ¿no?, en esa situación, pero yo no te puedo decir, yo 100% me hubiese mantenido firme sabiendo que me pueden volar la cabeza, teniendo hijos, o viendo cómo amenazan a mis hijos también, o a mi mujer. Oye, yo no sé lo que hubiese hecho, quizá hubiese huido. Sí, o hubiera pagado el impuesto revolucionario. O eso que también mucha gente decía, pues yo pago el impuesto revolucionario y ya está. Claro. O sea, yo por eso, por ejemplo, María San Gil, sí. Yo, o sea, reconozco que me siento inferior a ella. Digo, claro, joder, qué narices, ¿no? Qué valentía, qué coraje. Que yo no sé si hubiese sido capaz. Claro. Puedo ir de listo y decir, no, sí, yo también hubiese aguantado. Oye, pues me lo puedes decir, pero la realidad es que no lo sabes. Yo no lo sé, no te puedo decir 100%. ¿O Semper? O Semper, bueno, hoy también. Que está hablando tanto estos días, sí, ¿no? que luego yo lo critico mucho por cuestiones ideológicas, pero en ese sentido es de admirar. Decir, joder, qué huevos, macho. Sí. Decir, yo me mantengo firme sabiendo que me pueden volar la cabeza en cualquier segundo. Y dices, coño, toda esta gente, ahora te preguntas, ¿para qué? O sea, ¿en qué clase de país vives? Que habéis que lo peor que me parece del sanchismo es esta cuestión, ¿no? Es en qué país vives en el cual tú te tienes que preguntar ¿para qué di mi vida por la libertad, claro, por la nación y por la igualdad de los ciudadanos frente a la ley? Decir, oye, que yo no quiero ser extranjero en mi propio país. Y ahora el resultado dices, coño, Bildu dentro de nada va a gobernar. Sí. Y ya gobierna muchos municipios. O sea, ya tienes a los verdugos legislando sobre las víctimas. Claro. Que es acojonante. Sí, totalmente. Dentro de poco va a gobernar el País Vasco. Mercedes Purua te firma la ley de memoria histórica. Bueno. Mercedes Purua. Es brutal, ¿no? No sé. El valor de la PSOE no le ha hecho... No ha tenido, digamos... ¿No le ha temblado el pulso? No, ha dicho bien, pues vale, pues ahora esto. Claro. Es coño. Bueno, y el pacto, que lo que dijo Otegi, ¿no? Oye, nosotros tenemos que aprobar estos presupuestos porque tenemos que sacar a los presos de las cárceles. La verdad es que están saliendo de las cárceles. Uh-huh. O sea, que las diferentes maniobras, o sea, con todos ha pactado abiertamente las cosas, salvo con Bildu. ¿Por qué? Porque lo que estaba pactando con Bildu era sacar a los etarras de la cárcel. Bueno, ya igual esto que estoy diciendo pues fastidia a alguien, ¿no? A mí más me fastidia a mí. Sí, de hecho es el único pacto que no trascendió. Por todo lo demás estaba el documentito, por los logos de los partidos, de Bildu no hay. ¿Por qué no hay documento de Bildu? Porque no se puede escribir eso, ¿no? Porque es demasiado terrible escribir lo que ha sucedido, ¿no? Y luego todo esto lo que termina es una sociedad donde se maltrata, donde el héroe muere.
¿no? Porque el héroe tiene algo el que pervive, ¿no? Tiene una muerte física, pero luego en la memoria Es eterno. es eterno, ¿no? Y podemos tener diferentes relaciones con la memoria, cuidado. Yo, por ejemplo, cuando lo miramos de cerca, cuando cogemos un microscopio y miramos lo que ha sucedido en Euskadi y cómo las víctimas se han relacionado con sus asesinos, yo ahí, ojo, es decir, hay víctimas que han tenido una relación de perdón muy constructiva y legítima con sus asesinos, pero son ellos. Pero una cosa son ellos y otra cosa es la memoria de un país. La memoria de un país es muy complicada. Entonces, se puede elegir recordar. Mi opción es recordar. Y luego se puede elegir olvidar. Ahora, lo que no se puede elegir es recordar 1936 y olvidar el año 2000. Es decir, recordarme el 39 y olvidarme de Gregorio Ordóñez. Y que todos los niños sepan quién fue el general Mola, que me parece muy bien, que estudiemos lo que ha pasado y lo que pasó, y la desbandada, y todas las atrocidades que se hicieron en la dictadura, y todas las atrocidades que se hicieron en la guerra civil, de los dos bandos, cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque claro, también tú dices, vamos a recordar la guerra civil, no solo un bando. Bueno, es muy complicado. Entonces, claro, cuando tú eliges una parte de la memoria, la estás rompiendo. Está rompiendo. Y entonces está rompiendo lo que estás machacando es el corazón de un país. Euskadi es un país muerto. Euskadi es un país muerto. Fíjate lo que es la paz, afortunadamente. Lo que es el turismo, la economía, todo lo que hemos podido vivir, no sé si pasando página, ¿no? Pero al menos no viviendo en la misma página del terror, sabiendo que con mucha otra gente de Bildu no te va a matar. Es verdad que sigue habiendo amenazas en algunos sitios. Es muy difícil vivir en pueblos como, por ejemplo, Leiza o Oñate, ¿no? Siguen siendo señalados, siguen apareciendo sus nombres en las pintadas. Pero bueno, vamos a decir que ha pasado página, ¿no? Pero la gente no puede hablar. Es un país que está muerto. Y es mi país, ¿eh? O sea, es mi tierra. Solo podemos hablar de comida. Solo podemos ir a comer, vamos a la sociedad. Yo voy a la sociedad con mis amigos, afortunadamente. Y solo podemos hablar de eso. Porque tenemos el corazón roto. Porque no hemos restañado ese corazón. Al contrario, se ha pisoteado, ¿no? Y hemos dicho, bueno, eso vamos a... Pues igual también pasó en la guerra civil, ¿eh? Que las familias dijeron, no vamos a olvidar esto. Y esto no hay que olvidarlo. Y tampoco, ¿por qué tenemos que olvidar que haya o pasar por encima que haya familias con muertos en las cunetas? ¿Pero esto qué es? ¿Qué país? ¿Qué civilización? Es decir, cuando oigo mucha gente también de la derecha, que dice, no, pues espérate, aquí no... Estos que lo hacen para ganar dinero, para remover... Oiga, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Que el señor está buscando a su abuelo? ¿Que su abuelo está muerto, enterrado con un tiro en la cabeza en un olivar? ¿Tendrá derecho esa persona a sacar a su abuelo y a recordar a su abuelo y darle una sepultura? Digo yo que sí, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es cogerte un sitio y quitar del otro, ¿no? Eso no sé. Yo creo que nos envilece. Y creo que Euskadi sigue enferma, ¿no? Y no se ha recuperado de aquello. Sí, quizás Zapatero es precisamente el que volvió a abrir esas heridas, en el sentido de que tú puedes buscar a tus muertos, pero era solo los de un bando, que es lo que tú decías antes. Claro. Es decir, no, es que claro, solo los de uno, cabrón, solo los de uno. Claro. Zapatero es el gran jefe. O sea, para mí todos los males no diría que nacen con Zapatero, pero sí, por ejemplo, esa corrupción moral, esa, digamos, esa ruptura de conceptos básicos, de decir, oye, esto está bien, esto está mal. Sí, de los consensos. Cuando tú vives en un país que tienes que explicar que está mal pactar con el brazo político de una banda terrorista, joder, qué mal estás. Claro. Tienes que empezar a explicar eso. Entonces, imagínate cómo está el nivel. ¿Zapatero crees que fue el que empezó con todo eso? Sánchez es simplemente pues, su alumno aventajado. Yo no diría ni eso. Es el macarrilla que le toca ahora llegar aquí. Sí. Pero Zapatero fue el peor. Sí, o al menos fue el papá. Es el papá de Sánchez, ¿no? Papá moral. Zapatero es la persona que ha cambiado absolutamente nuestra posición internacional, ¿no? Yo creo que Trump no se equivoca cuando nos dijo que éramos de los BRICS. O sea, que somos BRICS, ¿ok? Y somos BRICS gracias a Zapatero, que es el padre moral del sanchismo, que es un tipo del Grupo de Puebla.
Y bueno, y pues que se encuentra muy a gusto con el chavismo y con cierta gente. Y creo que es y además dentro de una especie de adanismo, como de vamos a arreglar las cosas, y yo vengo aquí, claro, y arreglar las cosas siempre pactando con el enemigo. Como ya no me puedo llevar bien con él, como no gano al que tengo al lado, voy a pactar con el de enfrente. Voy a pactar con Bildu, voy a pactar con los independentistas y con todos los enemigos del Estado. Bueno, pues pero esa fue su idea, ¿eh? O sea que... Sí, naturalmente. Este fue el que empezó con todo ese proceso sí. que a día de hoy continúa. Estuvo el continuismo de Rajoy. Tú dices, el que llegue no va a poder hacer eso porque, no sé si compartes esta tesis, el régimen del 78, para entendernos. Si acaba el sanchismo, que veremos cómo acaba, ahora te preguntaré por cómo crees que va a ser su final. Supongamos que aguanta hasta 2027, no lo matan antes los suyos y hay elecciones y gobierna PP Vox. Yo creo que si no se hacen las reformas fundamentales que necesita España, porque decir, se acaba el sanchismo, se acaba el problema, sería muy absurdo, será la última legislatura que veremos de ese régimen del 78. Sí, es posible. Es posible. O sea, tiene que protegerse mucho, ¿no? O sea, tienen que protegerse porque los SIUs están ahí. O sea, están llamando, las flechas están pegando, están cruzando el sombrero, ¿eh? O sea que... Pero no sé cómo va a terminar, ¿eh? Yo es que tampoco lo sé. O sea, yo creo que con algo, relacionado con algún WhatsApp suyo en relación a la orientación sexual de Marlaska, algún vídeo suyo, alguna grabación, algo así. O sea, va a ser lo menos grave. Va a haber una gota que colme el vaso, ¿no? Pero será lo menos grave. O sea, de hecho, cuando pasó lo del informe, que no de Santos Cerdán, el de Coldo, porque de Santos Cerdán no es como tal el informe, de hecho, se ponía mucho el acento en los comentarios machistas. Sí. Que es lo que en realidad les hace daño. Y dice, joder. Claro. O sea, es que estamos moralmente, estamos hechos polvo. Claro. Eso es lo que más daño le puede hacer. Claro, que un señor fuera de putas y no que tú vendieras la ley de amnistía y que te la redactara el tío al que vas a amnistiar, ¿no? Es decir, que la corrupción, en realidad la corrupción política es mucho más fuerte que la moral y mucho más fuerte que el estilo, ¿no? Y a mí me fastidia un poco porque me parece un poco clasista. O creo que hay un componente de snobismo en el reconocimiento del mal de los tíos de la calle, no de los quies, de Ábalos y de Santos Cerdán, y es que si la Carlota se lo hace muy bien y tal. Ay, es que eso está muy mal, ¿no? Pero si habéis hecho cosas muchísimo peor. La amnistía, los indultos, la hacienda catalana, todas las cosas el asalto a la justicia, eso está bien. Claro, o sea, está bien pasar la instrucción a la fiscalía. Eso es maravilloso, ¿no? Que de quién depende. Pero ahora, es que tenían mala... Y yo creo que en realidad es una coartada. Era una especie de coartada que todo el sistema se apoyara en los machacas, ¿no? En este Ábalos con el pitillo negro, ¿no? Y Coldo, ¿no? Con la camiseta de tirantes, con el hacha marcándose las tetas, ¿no? Patrocinado por Servinamar, que este es un detalle que a mí me fascina. Esa imagen es extraordinaria. Eso es fantástico. Pero creo que en estos tíos, claro, ahora resulta que el error que cometimos, y eso es lo que decía Sánchez, es fiarme de quien no debía. Es decir, puse a un tío que era un tío de mantenimiento de una fábrica, y entonces ahí es donde estuvo el error que cometí. Entonces me fié de un portero de un puticlub y de un tipo de Valencia al que le gustaba, pues, la horizontalidad, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece muy chungo, luego, y muy clasista decir, todo esto pasó porque vinieron como esta gente de la calle. La gentuza, sí. Vino la gentuza y nos fastidió nuestro sanchismo, que era del gobierno bonito, de Agesen, ¿no? Que es una lavadora que consume, medio kilovatio, ¿vale? O sea, por lavado, ¿vale? Con esta cosa absolutamente perfecta. Pero vinieron estos y, o sea, vamos a ver, pero si es tu matón, ¿no? Son tus matones, son los que hacían tus negocios, son todos tus secretarios de organización, o sea, todos los tíos que iban en el Peugeot 408. Dios mío, yo qué sé en qué parkings paro en ese Peugeot. Pero comparado con darle la amnistía a los independentistas, me parece totalmente accesorio. Tal cual. Sí, tal cual. Pero desafortunadamente no. O sea, estas son de las cosas que ocurren en sociedades enfermas. Sí. Como la nuestra, que castigas lo que no es tan grave, ¿no? Claro.
Y luego es cierto una cosa, claro. Es cierto que ellos se tapan de eso y entonces dicen, bueno, ahora vamos a hacer unas cosas con mujeres, ¿no? Y entonces, claro, porque esto nos está fastidiando. Por ejemplo, el tema de la ascendencia laboral del suegro de Sánchez, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso es como si planteara el final de las corridas de toros el yerno del empresario de las ventas. Entonces, claro, hay un... Y todo eso confluye el otro día en una escena que tuvo poca relevancia, pero a mí me pareció deliciosa literariamente, que era aquella en la que Sánchez aparecía rodeado de sus mujeres del partido. Estás aplaudiendo, como Kim Jong-un. Y que la aplaudían, pero era como Jesulín cuando hacía las corridas para las mujeres. O sea, que le tiraban los sostenes. Que le tiraban los sostenes las señoras y se los quitaban allí y se los tiraban. Y entonces, como era como una lluvia de bragas jesuliniana en algo que pretendía ser feminista. Entonces, claro, entra en una especie de contradicciones que ya son absolutamente locas, ¿no? A mí, como columnista, que no puedo parar. Es que yo me estoy todo el día escribiendo encima, ¿no? Sí, es verdad que hay que escribir también de otras cosas, ¿no? O sea, hay que volver a ver el horizonte, el pájaro y el almendro y su hijo bebiendo de la fuente, ¿no? Ya, pero ahora no está el tema para eso, ¿no? Pero yo es que no puedo, es que no doy de sí, ¿no? No doy de mí para asimilar todas esas cuestiones que están pasando, ¿no? O sea, la historia de la izquierda y la mujer en los últimos 15 años ha sido de las cosas más acojonantes que he visto yo en la historia de la democracia. O sea, la relación entre el concepto de mujer y la izquierda. Las TERF, o sea, la pobre Carmen Calvo colgada de los pies de una gasolinera. Porque eran odiadoras de trans. Todo el tema del hermana si te creo. Toda alianza con Podemos que termina con el solo sí es sí, poniendo 900 sátiros y monstruos en la calle. Ahora el tema de la abolición de la prostitución, a la vez que todos son neones y derrapes en parkings de puticlub. Es decir, todo esto está sucediendo a la vez. Entonces, claro, yo como observador, mero observador de la realidad, es que habrá analistas políticos que estén en otros niveles más elevados que yo, ¿no? Pero a mí esto me está dejando totalmente... Bueno, yo tengo el asombro hecho unos zorros, ¿no? Que es parte del juego, ¿no? La ventana de Overton, que le han dado con un bulldozer. Sí, te siento. O sea, no hay ventana de Overton, o sea, no hay tabique. No hay casa. O sea, hay escombros, ¿no? Hay un montón de escombros donde hay una casa con una ventana, la ventana de Overton, ¿no? Que va creciendo poco a poco, ya no hay casa. Sí, es verdad. Ahora que lo dices, pues todavía una vez me decía, va a salir algo súper gordo. Y yo dije, ¿el qué, tío? O sea, llegados a este punto, ¿qué consideras súper gordo? Claro. O sea, ¿qué puede ser? Claro. No, yo es que tengo la sensación, o sea, que ese esperar algo muy gordo va muy a favor de Sánchez. O sea, si yo fuera el asesor de Sánchez, iría a todos los periodistas a decir, madre mía, lo que va a salir, espérate, qué lío, ya verás, porque esto va a ser terrible. Implica al propio Sánchez personalmente en vídeos de cualquier cosa. Y entonces, pues, en realidad, con Begoña y en aquellas fotos con desayunos de naranja, el sándwich mixto estaba hecho con carne de niño, ¿no? Entonces, pone a la gente en una ventana de Overton ya de qué es lo que va a salir, que si sale cualquier cosa que no sea que comían niños para cenar, por supuesto no comían niños para cenar, todo hay que decirlo, ¿no? Que sepamos. Que sepamos. No, quiero decir que estamos aquí en un clima de... No, pero hay que decirle estas cosas, porque luego te dicen, a Paolaza ha dicho que Sánchez come niños. No come niños, además Sánchez es que está así, ¿no? Sí, ahora seguro que no. Ahora puedo decir que seguro que no. Ahora seguro. Yo creo que está más en la ensaladita y la tortillita francesa. Pero quiero decir, si todo lo que no sea Sánchez come niños, pues para la gente será como, bueno, si solo tenía... No, es que no quiero decir nada por no
pero me estoy explicando. Sí, Todo queda... perfectamente. No quieres que te hagan un out of context, que se dice en el mundo moderno. Que igual. Es esto que te cogen un fragmento y parece que dices algo que en realidad no que estás diciendo. No me gustaría. Bueno, pues te puede pasar en cualquier momento. Sí, me puede pasar. El mundo moderno es terrible, chapu. Sí. Esto puede ocurrir. Yo no sé, la verdad, al final, cómo será. No te sabría decir. No sé. Yo creo que... Yo estoy en la tesis de que aguante. Esto lo tengo que confesar. Te lo tengo que decir. Yo también. O sea, quiero que salga todo. Yo creo que va a aguantar porque la convocatoria de elecciones, naturalmente, es el final. Entonces, quizás un estilo sanchista, y yo no estoy en su cabeza, pero un estilo sanchista, visto lo visto, pues quizá esté esperando a que suceda un cisne negro que supere este marco, ¿no? Entonces, que una vez que estemos corriendo y rompiendo las lunas de las farmacias para buscar iodina, porque ha caído un pepinazo en Nantes nuclear, pues entonces esto no nos deje de importar. Entonces la gente se olvide de esta historia, ¿no? Pero coña. Entonces, pues puede ser. Oye, algo que suceda, pues como una pandemia o como algo así. No, tampoco estoy diciendo que Sánchez quiera que caiga una bomba en Nantes, ¿vale? Ni que haya otra pandemia. Y eso ves, ahí sí que te diría que no sé, que sí, porque conseguiría precisamente, claro, que es al lado de una bomba nuclear en Nantes, pues que su mujer llevase la contabilidad de los prostíbulos. Bueno, que es en los túneles de Velate. Bueno, esto es acojonante esa historia, ¿eh? O sea, que son los historia es brutal. Presupuesto los túneles de Velate, que ahora está explicando Óscar Chivite. Bueno, entonces quizás hay una espera por ver si en el último momento pues sucede algo, ¿no? Sánchez es un tipo de calzoncillos en la cornisa. O sea, es ese tío que está en la película así, ¿no? Con los brazos así. Y entonces está el amante dentro con el marido que acaba de llegar y entonces el tío está en gallumbos en la cornisa, ¿no? Y ahí en la cornisa el rascacielos se desenvuelve muy bien. Entonces vive perfectamente en la cornisa. Yo no sé cómo duerme, pero debe dormir. Te juro, lo hemos comentado aquí alguna vez en el programa, decía, a mí me hubiese dado un infarto 100%. Claro. Tienes a la mujer, al hermano, a todos tus manos derechas, ministros. Es como, coño, pues te da un chungo. Claro. No sé, dices, pues yo le reconozco. No es que lo admire, porque no admiro esa resistencia, digamos, a la canallada. Claro. Pero yo, joder, yo no sé cómo está delgado, me solo faltaría encima que todavía estuviese mejor. Lozano, ¿no? Sí, dirías, coño, este hombre hay que analizarlo de verdad, claro. Hacer un estudio. Aunque es verdad que estos tíos vienen también de un mundo oscuro, ¿eh? O sea, Sánchez, en realidad, yo creo que se ha proyectado una imagen, claro, lo pones a la de Ábalos, del pobre Ábalos, yo soy fan de don José Luis, he de reconocerlo. Sí. Koldo y Santos Cerdán, y claro, parece más presentable y tal, pero en el fondo, cuando tú te lías, tu mujer es la que lleva la contabilidad de los prostíbulos del suegro y la que, por lo que hemos conocido, va repartiendo los sobres a las chicas y chicos que ejercían la prostitución allí. Coño. O sea, en fin, un poco de espanto estás, ¿no? Claro. O sea, tú conoces a una chica y te dice, yo me dedico a esto, y dices, bueno, a ver. Claro, yo no lo sé, ¿no? Si eso en realidad era tan así. Pero bueno, sí que creo que hay en Pedro Sánchez... A Pedro Sánchez siempre le ha fastidiado, siempre. Y es un límite que muchos periodistas le hemos concedido, que era no hables de mi mujer. Y te lo hacía llegar. Entonces, cuando hacías algún comentario sobre su mujer, estamos de coña y no sé qué, ¿verdad? La sonrisa de Begoña Gómez y estamos hablando de tal o lo que fuera, te hacía llegar con delicadeza que era algo que a él le fastidiaba mucho. Y a mí me parecía bien. Me parecía bien, porque digo, este tío al menos tiene un límite, que es, como hables de mi mujer, te parto la cara, tío. Porque esto no lo voy a soportar. Es decir, aquel Will Smith, ¿no? Sí, con lo de los Oscar. El tortazo de Will Smith. Claro, muy machirulo, muy no sé qué, pero bueno, me parece bien. O sea, un hombre tiene que tener, o una mujer tiene que tener unos ciertos límites. Y los sean los que son. Entonces me decía, bueno, pues tú pactas con Bildu, tú vas a hacer no sé qué, pero al menos tienes ese límite, tío. Y me parece que eres un tío, ¿sabes? O sea, no un tío en el concepto de hombre, sino que eres una persona. O dice, mira, no toques a Begoña, ¿vale? Y yo se lo concedía. Yo mucho tiempo estuve sin hablar de Begoña, ¿no? Luego, claro, uno entiende de dónde viene todo eso. Y eso casa en mi análisis que hago, que es un poco también de mesa de camilla, pero es el que es que hay un sentimiento de inferioridad en Moncloa.
como una no legitimidad, ¿no? Y ahora estos tíos me han quitado y ahora yo voy a recuperarlo todo. Y ahora yo voy a hacer esto. Y ahora tú vas a ser catedrática de la Complutense. ¿A quién se le ocurre, por Dios, hacerse catedrática de la Complutense? Solo te va a traer problemas. A ti, a tu mujer, a todo el mundo. Porque claro, es difícil, supongo, viniendo de los estratos de los que uno viene, llegar a un sitio donde hay un montón de abogados del Estado que te hacen caso porque eres el señor presidente, pero en realidad te miran por encima del hombro. Y eso ha pasado con Donald Trump. Porque Donald Trump en la primera legislatura tenía a todos esos tíos del establishment y del deep state que le decían lo que había que hacer. Y le consideraban un cateto con dinero. Y la segunda dijo, ahora no. Ahora vais a hacer todo lo que yo diga. Y vais a hacer la última chorrada que se me ocurra. Y eso siempre lleva un enloquecimiento, ¿no? Es decir, el sentimiento de inferioridad es uno de los más peligrosos que existen, porque es uno de los más inflamables. Porque uno se siente tocado en su orgullo, no te digo ya en el orgullo de mi mujer. O sea, a mí me tocan a mi mujer y ahí me puedo calentar. A mí me pueden decir lo que me digan. Alguna vez de verdad que me enfadaban. ¿No te enfadaste para cerrar con ese vídeo súper viral en televisión española que te levantaste y te fuiste? ¿De qué programa era? ¿Cómo se llama? El de Mañaneros 360 de Javier Ruiz. Eso, que estabas con Marta Nebot. Sí. Así es la vida. Y con Marta Nebot y con Antón Losada, ¿no? Y entonces, bueno, una serie de comentarios que lo que nos vamos a te insultaron directamente. En el fragor de la batalla y entonces, pues buenos insultos ahí y yo me levanté y tenía que ir. Y era una cosa que en realidad era un poco estructural ya en el programa. Entonces, en realidad fue un error mío. Porque lo que tenía que haber hecho era ya ese programa no ir, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces uno está programado para ciertas cosas. Y cuando uno ha visto a gente, estaba hablando antes de Semper, o de María San Gil, o de Ordóñez, mantener las posiciones que mantuvieron porque representaban a alguien, uno tiende a pensar, a estar programado, habiendo nacido o crecido en ese ambiente, para decir, te es incómodo, ve y aguantas. Te aguantas, tío, que tampoco te están haciendo nada, ¿sabes? Si un tío te dice gilipollas, una tía te dice gilipollas, pues ya te lo ha dicho, tampoco pasa nada, tío, ¿sabes? Que no... Entonces tenía que haber dicho en realidad, pues tenía que haber dicho, mira, pues no voy, porque probablemente necesiten en su línea legítima editorial otro tipo de tertuliano que no sea yo, ¿no? Y quizás yo no era un programa que estuviera hecho para mí, ¿no? Sí, más de, digamos, de darse caña a gritos. La televisión generalmente va por ahí últimamente, los temas políticos. Sí, hay excepciones, pero van por esa línea. Es como, esto no es debate ni es nada. O sea, un tertuliano con el que tuve grandes enfrentamientos, duelos, pero a florete, era José Luis Ábalos. Ah, sí. José Luis Ábalos era un tipo con el que yo he discutido mucho en televisión, pero con el que daba gusto discutir. Porque no era la clave de Balbín. No. Y entonces nos decíamos cosas, pero siempre había una concesión a la caballerosidad del de enfrente, ¿no? Y tú te sentías respetado con José Luis Ábalos, que es una persona que a mí personalmente me cae muy bien pues si puedo quitar todo lo que ha sucedido con su figura política o con sus problemas judiciales, es una persona a la que yo le tengo aprecio, ¿no? Yo te lo prometo. No me importa reconocerlo aquí. No, o sea, claro. Yo cuando lo digo a la gente que no lo entiende, dice, pero ¿cómo te puede caer bien? Yo no sé si a ti te pasa. O sea, el caso de Ábalos, conociendo todo lo que hemos hablado, ¿no? Amnistía, tal, indultos, la corrupción moral. A mí que me intentes vender que Ábalos es el malo de la película porque enchufaba a sus amantes novias o porque se iba de prostitutas, digo, tío, no cuela. No cuela. Y cuando veo que van todos a por una persona, a mí eso me da mucha rabia siempre. Claro. O sea, tocar que me da, no es que es un terrorista, bueno, terrorista que le den, pero con este tío, digo, me estás haciendo que la cabeza pensante de toda esta gran trama es Ábalos, digo, eres un cabrón. No, claro. O sea, no vale. Entonces me pongo de su lado por eso. Claro. O sea, no te estoy diciendo que me parece fenomenal lo que ha hecho. No. Pero dices, no sé si tú compartes ese sentimiento de decir, a mí no me vas a tomar el pelo si crees que voy a cargar contra Ábalos por irse de putas. Claro. Pero ¿sabes cuál fue el error, yo creo, o sea, yo creo, y estoy hablando de la creencia,
Sí, sí, sí. y de la sensación de que había necesariamente una estructura superior a esta pirámide que hemos conocido. Pero eso era un pringadillo, presuntamente. un pringao. Claro, pero que había una estructura superior en la que estos eran los machacas. Sí, 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 Y sí. luego les dejan a comerse el marrón. ¿Por qué? Porque un tío que ha sido portero de puticlub se come el marronazo. Sí. Y tú piensas que se lo va a comer, porque dice, este tío va a aguantar ahí como un león y no va a abrir la boca y no va a decir nada. Lo que pasa es que Koldo, que pensaban que eran tan tontos Sí, por, es más listo. por su aspecto símico, ¿no? De simio, ¿no? Pues tan alto, tan lento, tan no sé cuál, se olió que el caso Koldo iba a ser el caso Koldo. Y dijo, no, majo, esto no va a ser el caso Koldo. Y entonces encendió la grabadora. Durante años, ¿eh? Durante años. Es un curro. Eso imagínate, el curro de todos los días y llegar ahí a pasarte todos... O sea, y llevan carpetas, discos duros y llevarte bien, y trabajar constantemente con gente que sabes que te va a dejar tirado. Jugar, sí, sí, sí. Y que te la van a jugar. Porque nadie va a decir, no fue Koldo. No fue la Scolari constitucionalista, españolista, portero de puticlub. No, fui yo, ¿sabes? Nadie lo va a decir eso. Entonces tú sabes, pero en un momento, el caso Koldo, al que tomaron por tonto, no era tan tonto. Y dijo, no, ostras, esto va a ser el caso Koldo. Y van a poner mi foto de 150 kilos diciendo que todo el error del PSOE fue que contratamos a un tipo que era portero del Rosales, ¿no? Esa es la tesis. Ya cada vez tiene menos, digamos... Bueno, tiene cierto seguimiento en ciertos sectores mediáticos, pero esto ya no hay nadie que se lo crea, ¿no? Pero la utilización del tío de la calle. Sí. Voy a utilizar al tío de la calle como sea mi machaca, jajaja, y luego yo soy del gobierno bonito. Claro. Y entonces todo yo voy en traje, ¿no ves cómo va Koldo? Es que hemos contratado sin mangas. A un hombre de mantenimiento. A mí cuando dicen que Santos Cerdán, como le llamaban los aldamas, que eran unos hijos de puta poniendo motes, y le llamaban el carretillero de Bonduel, ¿no? Porque trabajar en una planta de mantenimiento o de técnico de algo, a mí me duele, porque es clasista. Pero los de arriba están con el guante blanco. No, nosotros somos aquí. Luego pillarán a estos y como tiene cara de cateto, porque es de Milagro y es un ribero, con un brazo así, ¿sabes? Pues vamos a meter el marrón a ellos. No, tío, no. O sea, no seáis así, ¿sabes? No, esto no se la puede comer Cerdán. Claro. O sea, Cerdán tendrá que pagar lo suyo. Si la ha hecho. Sí. Apunta que sí. Hay algunos indicios bastante... Quizás no es su último verano Soto del Real. Pero no, me parece muy mal esta cosa de pronto decir, no, nosotros éramos aquí el gobierno de los astronautas. No, es que éramos Pedro Duque, joder, es que éramos astronautas, el gobierno bonito. O sea, y aparte los tiempos, es que no era una deformación propia del poder en el que uno se siente tan protegido y pierde tanto la escala de los miles de millones que maneja que al final dice, dale 1 millón a este. No es eso. Es que si esto es cierto, vinieron a mangar. Sí. Desde el principio. Hombre, oye, las primarias... Que a mí estas son las cosas que también me vuela la cabeza. Cuando Sánchez reconoció que el mensaje de Santos Cerdán a Koldo diciéndole, coge 2 votos y sin que te vean, mételos aquí, y el otro le manda, ya está. Claro. Le preguntan a Sánchez cuando salió ahí como parecía que está a punto de morir, maquillada de esa forma infame y tal. Sí. Y dijo, bueno, a ver, fueron 2 votos. Yo gané por más. Digo, o sea, cuidado con el tema. Que claro. Es un presidente de gobierno que te está diciendo, bueno, a ver, esto es verdad. Sí. Como pero salió de esto, pero 2 votos, coño. Digo, ¿qué, tío? Lo reconoció. Oye, y aquí no pasó nada. Entonces, por eso yo estoy contigo. Dice, nada, me voy a decir a que Santos Koldo, el pobre de José Luis. Claro. Son los peores de España. No, el peor eres tú, es Zapatero, es Pepiño, es Bono, claro. es la tropa. Los de República Dominicana, ahí. Claro, los que la hicieron de verdad. No, estos pobres, desgraciados. Yo he visto la casa de Santos Cerdán, ¿eh? El ático en Chamberí, eso no está mal. A mí Santos Cerdán... El ático en Chamberí, pero la casa de Milagro... Ah, vale. No vive en un palacio, Santos Cerdán. Bueno, aquí sí un poco. Aquí sí un poco, pero bueno, ahora ya no, pero vivía. Es decir, pero me quieren decir que todo ese dinero ¿a dónde fue? O sea, no hay Ábalos que se gaste. Ábalos no tiene pasta. Todo más en los audios lo dice que se gastaba 300.000 al año y me pega un personaje poco precavido. Bueno, pues si alguien puede gastarse 300.000 en salir a bailar, no sé, yo... No, José Luis, yo sí que lo veo. Bueno, ya eso entra en el campo de la... Me decepcionaría, ¿eh? Si me dices que es un tipo ahorrador, me decepcionaría un huevo.
Diría, ¿cómo? ¿Que se ha metido en un fondo de Pero- estos de inversión para tener un porcentaje? No, hombre, no. Diría, ¿interés compuesto, don José Luis, estudiándolo? No, me decepcionaría. O sea, al fin Me y al pega cabo, esto. al fin y al cabo la tentación baja, la baja de verdad, es la más comprensible de todas. Es como si, o sea, es como si alguien roba en un supermercado porque tiene hambre, ¿no? Bien. Digo, pues Comprensible. Vamos, no, bien. no, O sea, no hay- sí, no bien, pero bueno, comprensible. O sea, Pero te entiendo, ¿no? O sea, yo te entiendo que las grandes pasiones del ser humano pues te lleven a estas cuestiones, ¿no? A mí lo que me deja loco es que tú hagas esto por liberar una patria, o sea, por una piradera del estilo de Puigdemont, ¿no? claro, Y que tú malverses y lleves a tu país a la locura y a la ruina, ¿no? Mm. Ahí te digo yo, te entiendo menos Sí, sí. que derrapar en el parking del cruce de Benavente, Es ¿sabes? mucho peor coger el petróleo venezolano, traerlo aquí, meterlo en no sé dónde, refinarlo. Dices, oye, a ver. O sea, no sé. Hay niveles. Hay niveles. Sí. Sí, dentro del lumpen hay niveles. Y yo creo que el que estaba, o sea, el que ponía el careto y el que se comía los marrones, el que hacía el trabajo sucio, tiene una puntita más de honor Mm. de la del que ordenaba el trabajo sucio y luego decía, oh, hice mal en confiar en determinada persona, ¿no? Sí, sin duda. En fin, lo contaremos porque me parece que vamos a tener un otoño muy entretenido. Eso me temo. Sí. Y creo que esto no acaba aquí, Chapo. Yo creo que no. Así que nada, te seguiremos leyendo, te seguiremos escuchando. Yo seguiré viendo. ¿Eh? Y nada, mil gracias por venir, que no habías venido nunca. No, un placer, nada. Encantado de estar aquí en esta charla que he tenido aquí contigo y que además, joder, eres como una versión joven de mí, ¿sabes? ¿Yo? Sí, porque eres rubio, tienes los ojos azules, eres insultantemente más joven que yo, tienes tanto, un montón de pelo. Bueno, ¿sabes? ya no tanto como antes. Te estoy envidiando, ¿eh? Sí, pero te juro, y esto lo confieso, Sí. que antes tenía más. 35 años tengo ya, Chapo, no te creas. Ah, tienes muy poco. Es verdad que si me afeito y me cortase el pelo parecería más joven. Pero que nadie me tomaría en serio, como en criterio. Entonces... Pero sí, ya no... Vamos empeorando. En Sigue fin, siendo envidiable, créeme. de momento, no corro todavía los encierros de San Fermín. Nunca me he atrevido. O sea que no sé. No has tenido la costumbre. No, tampoco iría. No, O sea, por eso admiro a los toreros y tal. Porque digo, coño, claro, tiendes a admirar algo cosas generalmente que tú no serías capaz de hacer, ¿no? nada, eso es una costumbre. Los toreros son los que hay que admirarlos porque el corredor de encierro corre, que es a favor de la naturaleza. Claro. Lo difícil es Es quedarse quieto y esperar que pase. Sí. Pues nada, Chapu, mil gracias por venir. Gracias. Y cuando quieras, pues esta es tu casa. Pues nada, un placer. Bien hallado aquí y gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, les emplazamos ya para una futura entrevista. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.